Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Conoces lo justo de mi causa, Señor. Responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero en aquel que cumple su palabra. El amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús e llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creyeron ver en un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanme. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y Él les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Buenas tardes y buenas noches. Domingo pasado celebramos la fiesta de la misericordia divina. Misericordia divina porque Dios da la revelación, la misericordia infinita. En inglés, misericordia es mercy, pero en latín, igual en español, like misericordia. Well, in Latin or in español, like también para, like, to understand it. Like, misericordia es misere y cordia. Misere es sufrimientos, cordia es corazón. Por lo tanto, like, misericordia es corazón para los sufrimientos, corazón de Dios para los sufrimientos.
And in hoy Evangelio, like Dios da la paz del Señor para nosotros. Cada tiempo de confesión, la última palabra de hablar de sacerdote es vete en paz. Like la paz es la misericordia de Dios, porque la paz es like perdonar nuestros pecados. En el Evangelio de San Lucas presenta a Jesús apareciendo en el aposento alto y abriendo las mentes de los discípulos para que entiendan las Escrituras que Cristo iba a sufrir, morir y resucitar para que el arrepentimiento por el perdón de los pecados fuera predicado por todo el mundo. Esto es la Pascua. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo, el victorioso sobre la muerte también, es el victorioso sobre el pecado. El mundo necesita escuchar esto de sus discípulos, de nosotros. Esto nos lleva a la segunda lectura. Jesús es la expiación no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Se nos ha dado el mandato, la proclamar la buena nueva de que si estamos unidos a Jesús, su sacrificio nos va a unir cada uno de nosotros y a todos nosotros con Dios. Well, el padre Leo Patalinghog, filipino sacerdote, el sacerdote encargado de EWTN en la televisión, bromea diciendo que Jesús debe haber sido filipino. ¿Verdad? ¿No? ¿O mexicano? Pero Jesús sido filipino. Lo vemos hoy en su predilección por el pescado. Sirve pescado para el desayuno. También el filipino. No todos tenemos los mismos gustos, pero para comida rica todos somos filipinos. Sea como sea, el Padre Leo tiene mucho que enseñar sobre cómo combinar comida, fe y familia. Y tú y yo somos miembros de la gran familia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Al Evangelio de Lucas, junto con sus hechos de los apóstoles, se le puede llamar más bien la buena nueva del Espíritu Santo. La divina acción de la misericordia, del perdón y la reconciliación comienzan con la presencia del Espíritu, guiando al pueblo elegido, Israel. Es el mismo Espíritu que desde el principio hasta el final hizo posible que Jesús continuará el divino plan a la siguiente fase. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cada domingo escuchamos lecturas de las Escrituras para aprender cómo el Espíritu estaba con Jesús y cómo el Espíritu decía, inspiramos. Por lo tanto, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos en nuevo Pedro hablando por medio del Espíritu. Ahora él y los otros discípulos ya no están paralizados de temor y miedo. Ellos hablan a menudo en situaciones hostiles, con el confidente candor, alegre y valentía del mismo Cristo, y viven como Él vivía. En la segunda lectura, Juan nos dice que podemos estar seguros
que nuestro conocimiento de Cristo es verdadera fe si guardamos sus mandamientos, esencialmente el amar unos a otros como Él nos ha amado. El Espíritu también nos capacita a compartir en el gozo pascual de Cristo, el gozo completo de la presencia del Espíritu es anticipado en la experiencia de los discípulos del Señor resucitado. Ellos le rinden homenaje y regresan a Jerusalén con gran júbilo. Hoy, al partir el pan con el Señor, pedimos por la gracia de aceptar el regalo del Espíritu, la promesa de su Padre, con todo nuestro corazón, para que podamos vivir y actuar como cristianos sin temor, con libertad, en verdad, en amor y en gozo. El Jesús resucitado es conocido y reconocido solamente por la fe, por nuestra fe. Por nosotros también, desde el tiempo de Cuaresma, con profundas oraciones y ayuno, nos transformamos en nuevas personas con el amor del Señor. El Papa Francisco dice: la muerte de Cristo es una fuente inagotable de nueva vida. Para aquellos que desean ver a Jesús en la Iglesia, ofrece 3 cosas: el Evangelio, el crucifijo y el testimonio de fe. Entre las cosas obtenemos la paz del Señor, la paz con la misericordia de Dios.